Bueno, muy bien. Tenemos el honor de tener otra actividad del CIH de COSEMI. En primer lugar, agradecerle a Diana por su venida, su patriada, porque fue difícil su llegada a Uruguay. Y lo primero que quiero destacar, Diana, antes de tu profesionalismo y de toda tu carrera, es lo humana que has sido en todo sentido, porque al final viniste por 2 días. Desde México hasta acá por 2 días. Diana es catedrática en la Universidad Pública en México, tiene una formación en la Clínica Mayo en Estados Unidos, es nivel 3 de investigadora científica y tiene una enorme experiencia en infectología en los temas que va a hablar ahora, así que va a ser un honor poder escucharte. En el primer módulo tenemos 3 temas. El primer tema de Diana va a ser qué hay de nuevo en la profilaxis antimicrobiana y los microorganismos multidrogoresistentes. Luego Silvia Guerra, con riesgo de contaminación de productos de higiene de manos y antisépticos en la práctica hospitalaria. Y finalmente Diana cierra este primer módulo con medidas de prevención en la era de la multidrogoresistencia, lo básico y lo no tan básico. Va a estar interesante eso también. Silvia. No, simplemente la bienvenida para todos. Esperemos que sea productivo, que llevemos algo de utilidad al final de esta actividad. Agradecer obviamente a Diana por la patriada que fue ese vuelo tan complicado. Y bueno, adelante. Vamos a tener como siempre espacios para preguntar y para interactuar, que es muy importante poder tener ese feedback. Bienvenida, Diana. Pues muchas gracias. Como yo no me sé estar quieta, voy a tener que bajar porque me siento más cómoda. Y antes que nada, bueno, primero quisiera darles las gracias tanto al doctor Medina como a la licenciada Silvia Guerra por esta invitación. Sí fue una travesía un poco accidentada, pero me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Y por otro lado, pues tener la oportunidad de este intercambio. A mí siempre que me dicen que hay que hacer algún intercambio en Latinoamérica, siempre digo que sí. Luego a veces me arrepiento, pero bueno, es lo que pasa frecuentemente con nosotros. Voy a tratar de revisar algunos temas de lo que está cambiando, de hecho, en profilaxis antimicrobiana. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta presentación, y en la agenda lo que trataré de revisar es algunos principios muy generales yendo hacia las barreras de prescripción, controversias y cambios en la profilaxis, sobre todo ahora que ha habido también algunas modificaciones en guías, no estrictamente de profilaxis, pero sí de infección de sitio quirúrgico. El problema de las multidrogoresistencia y lo que nos estamos cuestionando sobre la eficacia de profilaxis, sobre todo en cirugía colorectal, trasplante hepático y cirugía pancreato-biliar. Creo que nadie es ajeno a qué se refiere la profilaxis antimicrobiana en cirugía, y a lo que se refiere es el uso de antibióticos en ausencia de infección, dados en un momento preciso, cuyo único objetivo es disminuir las infecciones quirúrgicas. Y esto tiene que ocurrir alrededor de 1 hora, entre 20 y 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. No hay ninguna duda de su eficacia en las cirugías limpias contaminadas, de manera todas estas selectivas, y en algunas cirugías limpias, como puede ser colocación de prótesis de cadera, rodillas, cirugía cardiotorácica, etc. Sin embargo, a pesar de que hace 50 o más años que se viene discutiendo esto, y a pesar de las múltiples guías y publicaciones que hay al respecto, su prescripción suele ser subóptima en la mayor parte de los hospitales. Y en muchos hospitales y grupos quirúrgicos seguimos viendo el rollo de que los cirujanos, si hay algún cirujano, me disculpo, si un cirujano está aquí, probablemente es de los que prescribe correctamente los antibióticos, creen que son antitérmicos o ansiolíticos, y no son ni antitérmicos ni ansiolíticos. Y uno de los problemas, y me gusta mucho, aunque es una publicación que tiene ya bastantes años,
es que dentro de la prescripción de los antibióticos profilácticos se identifican muchas barreras y esto seguramente no es ajeno tampoco a ustedes. Y pueden ser a nivel individual, a nivel organizacional y en percepción de roles. O sea, aquí puede haber, por ejemplo, asuntos de prioridad en donde a lo mejor para el anestesiólogo es más importante estar con la vía aérea que pensando que hay que infundir en ese momento el antibiótico. El cirujano va delegando a los más juniors y el residente de menor jerarquía probablemente se le olvide. Así sucesivamente. Tarea inconveniente, algunos para dilución, por ejemplo, y también algunos han alegado la autonomía del prescriptor. O sea, al final del día, ¿yo quién soy para decir qué te voy a poner si tú no vas a operar? Esto, a nivel organizacional, el flujo de trabajo, partes de comunicación, quién es el responsable. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología en México, que es el hospital de cáncer más importante del país, y muchas veces es esto, es que la de piso no trajo lo que tenía que traer, esto no me toca a mí, se me olvidó, resultado no se pone. Y esto, la percepción de roles en este tema de que es una responsabilidad compartida y bueno, desde luego pasamos por fases de resignación y aceptación. Ahora, ¿cuáles son algunas controversias que hoy tenemos? Hemos sido mucho más consistentes en pensar en interacciones medicamentosas, como por ejemplo ciprofloxacina y clindamicina con rocuronio. No es algo que hace unos años nos preocupábamos mucho y ahora parece que los anestesiólogos tienen más interés en todo esto. Otro tema creciente en los últimos años es el punto de que los pacientes frecuentemente nos dicen que son alérgicos a la penicilina y la realidad es que hay una muy baja tasa de reacciones alérgicas reales a la penicilina, muchos de ellos ni siquiera son alérgicos a las cefalosporinas, que son frecuentemente las indicadas para profilaxis, porque hay muy poco cruce con la penicilina. Pero lo que sí se ha visto es que cuando este paciente nos dice yo tuve una reacción alérgica a la penicilina y no indagamos un poco más y cambiamos antibióticos de segundas líneas, aumentamos el riesgo de infección quirúrgica y estamos perdiendo probablemente la mejor ventana de prevención. En Estados Unidos han hecho ya varios trabajos en donde consideran que en estos grupos hacer una prueba de alergia cutánea es muy útil, pero bueno, en muchos medios no está disponible y como pueden ver, la mayor parte de los pacientes que dicen ser alérgicos a la penicilina en realidad no lo son. La otra cosa es dosificación y peso y este es el David y bueno, si yo sigo aquí muchos días, espero no acabar como aquí este amigo. Pero también con la epidemia de sobrepeso y obesidad, particularmente los obesos mórbidos, se ha empezado a estudiar que la distribución de los medicamentos es una distinta y hoy por hoy ya prácticamente todas las guías hablan que aquellos pacientes que pesan más de 120 kilos, y ayer discutíamos con Silvia, alguien que pesa 100 kilos aunque mida 2 metros, probablemente necesita más dosis, no se necesita ser muy listo para pensar que esto necesita mejores concentraciones más altas. Entonces, esto sí se sugiere que tienen que recibir una dosis más alta de. La otra cosa que frecuentemente se olvida o se pasa por alto es la redosificación. Esto es redosificación particularmente, o sea, vamos a tener que poner segunda o tercera dosis si el sangrado es mayor de 1500 o si el procedimiento excede 2 veces la vida media del antibiótico. Probablemente en quirófano nadie nos va a contestar cuál es la vida media del antibiótico, pero para eso estamos nosotros, para ayudarles y decirles, si vas a poner esto, ojo, y vas a estar 8 horas en el quirófano, vas a tener que redosificar. Y tal vez el problema más frecuente es quitar de la cabeza a la mayor parte de los equipos quirúrgicos que hay muy pocos procedimientos, son la excepción
en donde una vez que se cierra la herida se necesita otra dosis de antibiótico profiláctico. Creo que estos son uno de los puntos más difíciles de quitar de las costumbres. A mí, ¿qué creen que me contestan cuando voy y les digo, oye, es que le diste 5 días de antibiótico, es que no hay derecho, no sé qué, no sé cuántos? Bueno, no, decir no hay derecho hoy no es políticamente correcto. Sí, no, como nada es políticamente correcto actualmente. Entonces dices, oye, ¿qué pasa aquí? Por alguna razón había infección. Es que tiene cáncer. A ver, que yo sepa, si quitaste un tumor limitado, estuvo 2 horas, es que es diabético. Tampoco es una indicación para dar antibióticos así como así. Entonces, esto siguen siendo batallas difíciles de ganar y que tendremos que seguir trabajando en ellas. Aquí solamente decir algunas evidencias para profilaxis más prolongadas, cirugía hepato-pancreato-biliar, inclusive considerar fluconazol, trasplantes, y empieza a haber publicaciones en trasplante hepático que tampoco se justifica el prolongar. Sin embargo, sí se justifica la utilización de otros medicamentos como pueden ser ertapenem o piperacilina tazobactam. En resecciones transesfintéricas, por ejemplo, en cáncer de recto que queda expuesto por muchas horas y eso se convierte más en una cirugía limpia contaminada que una cirugía limpia contaminada per se. El segundo problema, la multidrogo-resistencia. Esto tiene de publicado ya casi 10 años. Y nadie tiene duda del incremento en la colonización de la microbiota nativa del hospedero. Y aquí algunos ejemplos de, por ejemplo, cesárea o biopsia prostática, que es tal vez de los más importantes, se da o se daba habitualmente fluorquinolonas y vean lo que se obtiene en los aislamientos clínicos. Probablemente no estamos dando nada y de ahí la importancia de conocer nuestra propia microbiología. Y en particular quiero que vean que es la cirugía colorectal, en donde a pesar que los antibióticos profilácticos tienen un papel fundamental para disminuir las tasas de infección, a lo largo de los años es de las pocas cirugías que a pesar de todo lo que se ha hecho, sigue aumentando la tasa de infección de sitio quirúrgico. Y aquí probablemente el antibiótico profiláctico es algo de lo que debemos tener la antena bien alerta. No debemos normalizar estas tasas altas de infección en una cirugía como la del colon, pues donde sabemos que es un sitio extraordinariamente sucio. También sabemos que la multidrogo-resistencia probablemente está disminuyendo nuestra eficacia, pero todo esto puesto en el mismo plato, podemos generar aumento de estancias intrahospitalarias, más costos y mayor mortalidad. ¿Cuáles creo que son algunos de los problemas? La complejidad de las cirugías que se están haciendo, por un lado, la comorbilidad de nuestros pacientes. Cada vez tenemos pacientes más comórbidos, o sea, esto es pacientes más añosos y con los años pues vienen más problemas. La otra es que nuestras guías no están actualizadas. Entonces, lo que estamos viendo es que los esquemas con cefalosporinas de primera, segunda generación con metronidazol no están cubriendo BLE ni otras multidrogo-resistencias. En algunos lugares, como mi país, el 50% o más de las enterobacterias, particularmente E. coli, son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y que en algunas circunstancias no queda clara el costo-beneficio, efectividad del cribado preoperatorio. Sin embargo, en otros queda absolutamente claro y es algo que tenemos que estar ya pensando como parte de nuestra práctica rutinaria. Aquí 2 ejemplos. Esto realizado en Suiza, Israel y Serbia,
hicieron cribado, este es un estudio nuestro, de hecho, hacen cribado prequirúrgico, colonizados con ble 25% gruesamente, no colonizados el 11%. Pero, el riesgo de infección, los que estaban colonizados por ble, 25% de infección quirúrgica, los que no estaban colonizados por ble, 11%. Cuando vemos los mapas de donde hay gran cantidad de cepas productoras ble, básicamente Escherichia coli, sin duda el sureste asiático, pero nosotros no cantamos mal las rancheras, como dicen en México. Entonces, esto es algo que hay que tener contemplado. Entonces, ante la MDR se recomienda el cribado preoperatorio para bacilos gram negativos multidrogo resistente. ¿Qué tanto hemos evaluado esquemas profilácticos en pacientes colonizados? ¿Debemos adaptar estos esquemas? ¿Existe información sobre el tiempo de la profilaxis en pacientes colonizados? Esta es otra. Oye, tú me dijiste que tenía una bacteria terrible y a los 5 días le quieres quitar los antibióticos. Tenemos que seguir aprendiendo. ¿Qué otras medidas? El mismo grupo que hizo el estudio en Serbia, Suiza e Israel hizo un estudio de intervención. Y entonces aquellos que tenían cepas productoras de ble los mandaban a ertapenem directamente como profiláctico. Su tasa de infección quirúrgica fue del 15.8%, sí en general, pero la redujeron a menos del 1% si estaban colonizados por ble. No así en las enterobacterias no productoras de ble. Y aquí otra pregunta que surge es que también estamos detectando esas cepas. Al final, hacer un hisopado rectal prequirúrgico es un momento en el tiempo. A lo mejor en ese momento no pesqué la productora de ble y no necesariamente quiere decir que no lo tenga. Muy recientemente, el grupo europeo, liderados por Righi y la doctora Taconelli, sugirieron que en cirugía colorectal sí debe haber muy probablemente escrutinio preoperatorio y si ven, pues tampoco la recomendación es así tan fuerte, dar profilaxis de forma específica para aquellos que están colonizados por ble o por algún otro como carva productoras y al menos sugieren que todos los que van a trasplante de hígado tienen que tener una profilaxis ya dirigida en buena medida a este grupo de patógenos. Y desde mi perspectiva, con los pacientes que yo veo, yo creo que los pacientes que van a cirugía pancreatobiliar y de colon y recto, particularmente de recto, yo creo que estamos muy cerca de acabar con esto. ¿Recomendaríamos el cribado preoperatorio? Probablemente sí. ¿Tenemos suficientes datos de esquemas profilácticos para este grupo? Hay datos interesantes con ertapenem, pero no hay evidencias concluyentes. Y si todos los que estamos aquí sienten angustia por liberar el ertapenem para cirugía, para una profilaxis delimitada, yo ni nadie de las que está a mi alrededor se ha atrevido todavía, porque sentimos que si les dejamos mangancha al ertapenem, nos estamos quemando una de nuestras mejores naves. Y creo que es una oportunidad de más estudios. ¿Adaptar esos esquemas? Pienso que sí. ¿Cuánto tiempo? Lo que tenemos hoy no parece que haya ningún beneficio extender estos esquemas más allá de la cirugía y no tenemos que dejar de hacer todas las otras medidas que se tienen que hacer para la prevención de infecciones quirúrgicas. Algún punto de los nuevos para particularmente cirugía de colon y recto es, y estos son como 3 etapas en donde han ido cayendo. Hace muchos años se pensó que la preparación mecánica del colon tenía beneficios potenciales, pero utilizaban unos preparados que además de las molestias que esto tiene por sí mismo, producía desequilibrios hidroelectrolíticos importantes, de tal suerte que se dijo que no era recomendada. Luego, hacia los 70s, se hicieron ejercicios de
preparación mecánica más antibióticos orales con reducción significativa de las fugas de anastomosis y sepsis, pero se encontraron otras complicaciones y cayeron en desuso. Y más recientemente ya hay un metaanálisis importante de esto. No queda mucha duda que usar antibióticos orales como metronidazol más profilaxis sistémica intravenosa más la preparación mecánica del colon puede tener beneficios importantes en relación a la reducción de las infecciones quirúrgicas. Y este es un estudio francés bastante lindo en donde se dejó la preparación mecánica opcional de acuerdo con la elección del cirujano, pero a todos se les dio antibiótico oral, además de la profilaxis intravenosa. Y sí hay una mejoría, hay una reducción de las infecciones de sitio quirúrgico en aquellos que recibieron antibióticos orales y preparación mecánica del intestino. Al punto que hoy la última guía del Sheh-Yitzhak-Yapi, que salió este mismo año, considera que el uso combinado de antibióticos orales más parenterales antes de la cirugía colorectal electiva reduce la infección con una alta calidad de la evidencia. Pensar algunas cirugías ginecológicas, oncológicas y no utilizar preparación mecánica sin el uso concomitante de antibióticos orales. La profilaxis debe suspenderse no más de 24 horas después de la cirugía, aún en estas condiciones, y debe regirse por los mismos principios de administración para los susceptibles. Finalmente, unas cuantas palabras para pancreato biliar e hígado, porque me parece que este estudio recientemente publicado es interesante, en donde se plantearon si usar perioperatoriamente un antibiótico como la piperacilina tazobactam podía reducir la infección en pancreato duodenectomía comparada con el tratamiento estándar. Y esto mismo sucede para trasplante de hígado. Y la respuesta es sí. Lograron reducir alrededor del 13% las infecciones en esta cirugía de por sí ya muy mórbida. E inclusive encontraron, por ejemplo, menos infecciones secundarias por Clostridioides difficile. El mayor impacto en general lo tuvieron en órganos y espacios. A manera de recapitulación, la profilaxis es una de las medidas para evitar infecciones en cirugías limpias, contaminadas y algunas limpias más exitosas. Tenemos que pensar si las reacciones alérgicas a penicilina son en realidad reacciones alérgicas para no ir a segundas opciones que suelen ser peores, suspender en tiempo y forma y acordar si hay que redosificar. Infecciones en cirugía colorectal, pancreato biliar y algunas otras abdominales tienen tasas más altas de lo que está informado para algunas otras limpias contaminadas y representan una carga significativa porque además se han vuelto unos focos de gérmenes multidrogo resistentes. Aquí, al final del día, 75% pueden ser multidrogo resistentes. En este grupo, el uso de cefalosporinas como base de la profilaxis es debatible, pero no podemos dejar de hacer vigilancia, tener un buen PROA y ampliar nuestro conocimiento en este campo. Y los antibióticos orales deben incluirse como una parte de la práctica estándar ya en cirugía colorectal actualmente o en aquellas con posibilidades de incidir el colon. Estas son dos imágenes. Ustedes saben que México es un país volcánico. Cualquier día nos van a decir que, lo cual es cierto, debajo de la Ciudad de México hay un volcán y vamos a explotar, pero a lo mejor es la única solución a esa ciudad caótica. El Popocatépetl, sí, no, es que no hay muchas soluciones para esa ciudad. El volcán Popocatépetl, que es uno de los más bonitos y de los más importantes de México y el mundo, este año tuvo erupciones y estas son fotos tomadas que eran espléndidas. Digo, nos alteró los nervios a todos.
Inclusive hubo ciudades cercanas que tuvieron que quedar cerradas por la cantidad de ceniza que había y los riesgos a la salud. Pero bueno, estas fotos tomadas de vista aérea son verdaderamente espectaculares. Estuvo a punto de arruinarnos también el Congreso Anual de Infectología. Muchas gracias y quedo abierta a cualquier pregunta. Estupendo, Diana, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. No me gasten el tiempo. No, primero felicitaciones, Diana, gracias. Yo creo que hay una cosa en la cual todavía tengo un poco de temor. Creo que en cirugía colorectal la recomendación de combinar profilaxis vía oral con intravenosa hay evidencia fuerte y me parece que es algo que hay que hacerlo y punto, porque ya hay evidencia suficiente. Ahora, sé que hay unos trabajos publicados últimamente que hablan de que no agregaría un beneficio a la preparación mecánica. A mí me da temor, en base a lo poco que hay publicado, a dejar de hacer la preparación mecánica. Me parece que esa parte de la recomendación como que todavía hay que tomarla con, esperar un poco más de evidencia. Y también decirte que, bueno, acá tenemos al doctor Medina, que fue el primero que hizo profilaxis en trasplante hepático con piperatazo, con muy buenos resultados. Así que me parece que estos señores le copiaron a él. Primero, después un comentario de eso. Sí, estoy de acuerdo y creo que lo de la preparación mecánica, además, dentro de los cirujanos, y a lo mejor esto es algo, o sea, es una tarea pendiente de los cirujanos, porque en realidad hay dos escuelas fuertes en esto. La europea tiende a no usar la preparación mecánica y la americana tiende a usar la preparación mecánica. Yo puedo decir que dentro de mi hospital hay unos que aman la preparación mecánica y otros que la odian. Entonces, yo creo que ahí hay un gran tema de oportunidad de estudio. Yo personalmente, si yo fuera cirujana, ¿no? Y estoy casada con uno, ¿cómo se llama? A mí se me haría más lógico pensar que si tengo una cavidad, un tubo limpio, en vez de lleno de excremento o como sea, pues sería más práctico, pero es mi humilde opinión como humana común y corriente, no quirúrgica. Sí, lo de piperacina tazobactam que decía Silvia, a ver, también teníamos un aumento de bacilos gram negativos en infección en sitio quirúrgico en hígado, empezamos a hacer hisopado rectal en el pretrasplante y cuando decidimos mudamos a piperacina tazobactam, pero hicimos tres cosas. Como las cirugías de trasplante hepático son largas, duran entre 6 y 8 horas y la piperacina tazobactam tiene una vida media corta, y eso es una de las variables que tú miraste, en realidad el anestesista no iba a poder cumplir haciendo la piperacina tazobactam cada 2 horas dentro del bloque quirúrgico, una cirugía súper compleja. Así que lo que hicimos fue una dosis de 4,5 gramos y después quedaban 13,5 gramos en infusión continua. ¿Sí? Y eso mantiene, los medimos además, los niveles se mantienen bien, pero además le asociamos una dosis de gentamicina, una sola, de 5 miligramos kilo. Y con eso nuestras infecciones de sitio quirúrgico se desplomaron absolutamente. Lo publicamos en el 2016 en la Transplantation, o sea, tiene bastantes años ya publicado. Así que gracias por la acotación, Silvia. Me decía, lo hiciste vos antes, me decía. Pero bueno, entonces hay otro comentario aquí, creo que las BLE son un problema. No sé si hay alguien de Rocha, de Comero, ¿hay alguien? No vino nadie allá. Ah, pero vos sos nueva. ¿Te contaron cuando tenían muchas infecciones de sitio quirúrgico en colorectal? ¿Qué fue lo que hicieron? Nos preguntaron. Tenían 40% de infección de sitio quirúrgico en cirugía colorectal. Y lo que les dijimos es, denle una dosis de gentamicina con la ampicilina sulbactam y eso se terminó el problema, o sea, pasaron a tener datos de profilaxis habitual. Entonces aquí quiero hacer un comentario adicional. Los aminoglucósidos son buenos antibióticos para profilaxis prequirúrgica, se pueden hacer entre 3 y 5 miligramos kilo. Si ustedes hacen hasta 300 miligramos de gentamicina, la pueden pasar en bolo en menos de 5 minutos. Y si tienen que pasar más de 300 miligramos, ya hay que hacerlo en una infusión de 30 a 40 minutos.
pero es una droga fantástica porque uno la hace y tiene cubiertas muchas horas en la cirugía. Y lo otro, finalmente, el problema con los trasplantes, en este caso en hígado, nosotros prolongamos la profilaxis, pero no es por la infección en sitio quirúrgico. En realidad mantenemos el antibiótico porque puede haber transmisión de infección del donante al receptor. Entonces, hasta que no nos dan los hemocultivos que son negativos, de los procuradores y los que hacemos nosotros, no le sacamos los antibióticos, porque lo que no queremos es que haya una transmisión de donante a receptor. Es por eso que se mantiene la profilaxis más tiempo, pero no, estoy de acuerdo, no es por prevenir la infección de sitio quirúrgico. Creo que este es un punto importantísimo, y en pancreato biliar, o sea, en teoría la vía biliar es una vía estéril, pero una vía biliar manipulada ya no lo es. Entonces se meten a estos procedimientos que duran horas, que son muy mórbidos, y yo creo que más que profilaxis hay que darles un esquema corto que radique. Pero bueno, y además todo lo que se cultiva intraoperatoriamente ahí crece algo. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo con... ¿Alguien más está haciendo dosis de aminoglucósidos en la cirugía? ¿Graciela en la Universal? ¿En algún grupo? ¿Querés comentar? En trasplante renal se usa piperacina, tazobactam y aminoglucósidos. Y convencer a los trasplantólogos renales a hacer aminoglucósidos es todo un... Pero les mostramos los trabajos de los paulistas que ya hacían amicacina en trasplante renal y se convencieron. Pero piperacina, tazobactam, sí me hiciste acordar, también lo hacemos ahí. Porque hay demasiada ble ya. ¿Cuáles son los porcentajes de ble que tenemos? Qué exagerada. Bueno, no, creo que no tanto. En realidad el porcentaje de ble depende del microorganismo. Tenemos más ble en Klebsiella pneumoniae que en Escherichia coli. Generalmente en Escherichia coli se mantiene bastante bajo, en el entorno del 10%. Ahora, en Klebsiella, estamos hablando comunitario, ¿no? En Klebsiella capaz que es un poquito más, está en el entorno del 30%. Ya en hospitalizado, ya el paciente que está hospitalizado es otra cosa. Pero ahí también varía mucho de centro a centro y digamos, ahí cambia mucho la epidemiología de centros, digamos, de ciudad en ciudad, por decirlo de alguna manera. Creo que no es lo mismo, como acá hay mucha gente del interior, es completamente distinto a lo que creo que las cifras de resistencia son distintas a Montevideo, donde la resistencia es mucho mayor. ¿Algún comentario más, Diana? No, nosotros es al revés. Mucha E. coli ble, mucha, arriba del 60%. Uf. Y Klebsiella poca. Qué ble. Extraño eso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿De Comero? ¿Quieren hacer un comentario? ¿San José? Está el equipete de San José. ¿Camec? ¿No? ¿Qué hacen allá de profilaxis quirúrgica? ¿Qué hacen en Camoc? ¿Qué pasó con Camoc? A ver, ¿quién cuenta? Tuvimos infecciones de cirugía colorectal y el doctor Medina nos cambió la profilaxis y después no tuvimos más. Tenés que decir que lo había hecho la institución. Le agregamos una aminoglucósido, ¿sí? ¿Verdad? Con aminoglucósido y medimos y están cumpliendo. Claro, porque lo otro es uno cambia una profilaxis, después hay que medir que se cumpla, ¿no? Los aminoglucósidos son fantásticos. La verdad es que sí, lo que pasa es que los más jóvenes casi no los han usado. Es cierto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la... Le toca a Silvia ahora. Sí. Adelante, Silvia. Sí, descansa, Diana. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a hablar de los riesgos de contaminación de productos de higiene de mano y de antisépticos, que es un problema que muchas veces tenemos en los hospitales. Así que vamos a tomar 3 aspectos.
Primero, un poco mirar cuál es la frecuencia y qué microorganismos contaminan estos productos. También algo sobre cuáles son los factores de riesgo para que esta contaminación ocurra. Y por último, qué medidas podemos tomar para mitigar el impacto de este problema. Como ustedes saben, la contaminación puede ser intrínseca, que suceda durante el proceso de fabricación, cosa que no es frecuente, pero que puede acontecer, y extrínseca cuando es provocada durante el uso y la manipulación del producto, y acá vamos a revisar un montón de prácticas que suceden en los hospitales que pueden afectar esto. Así que primero vamos a revisar un poquito cuál es la frecuencia y los microorganismos que pueden haber en esta contaminación, y para eso tomé 2 revisiones sistemáticas, una hecha en países de bajos ingresos y otra hecha en países de ingresos de ingresos altos. La primera revisión de países de ingresos bajos tomó 12 brotes, un pseudobrote y 25 estudios transversales, y obviamente que lo que más se dio fue contaminación en productos de base acuosa, fundamentalmente clorhexidina, amonios cuaternarios o mezclas de estos productos acuosos, y dentro de los jabones más frecuentemente en jabones cosméticos, pero también en jabones antisépticos con clorhexidina o con algún otro producto. Había más contaminación en productos de jabón en barra comparados con los jabones líquidos, y las infecciones que reportaron estos brotes fueron infecciones de sitio quirúrgico por contaminación del antiséptico, infecciones urinarias, lo mismo por contaminación del producto antes de la inserción, infecciones y bacteriemias, y acá tenemos algunos que fueron pseudobrotes, o sea, hemocultivos positivos por usar un antiséptico contaminado que termina dando un resultado positivo y el paciente no tiene una bacteriemia. Y dentro de los microorganismos, ustedes saben que bueno, los enterobacterales tienen mucha afinidad por el agua, fundamentalmente Enterobacter, Klebsiella y Serratia, incluso con perfiles de resistencia a algunos antibióticos, y los bacilos gram negativos no fermentadores, que en este caso resaltaron Pseudomonas, Burkholderia y Ralstonia como los más frecuentes, con una alta tendencia de estos microorganismos a formar biofilm. Obviamente que el gran problema de los países de ingresos bajos o medios es la escasez de publicaciones o de los diseños de los trabajos cuyas conclusiones de pronto no son de las mejores. Con respecto a los países de ingresos altos, la situación encontrada fue bastante similar, con la diferencia que en los países de altos ingresos no hubo reportes de muertes por productos contaminados, donde sí lo hubo en los países de ingresos bajos. También se repitió el hecho de que los productos a base acuosa son los más contaminados. Con respecto a los microorganismos fueron similares, y con respecto a los pseudobrotes, problemas también en ciertos momentos similares. Se destacó en esta revisión varios brotes provocados en Estados Unidos por iodóforos, pero todos estos trabajos son viejos porque luego hubo una reformulación del producto y ahora actualmente esto no es un problema, y también una contaminación por clorhexidina en España que fue nacional y que abarcó muchísimos hospitales. Y en esto quiero destacar porque en Uruguay la clorhexidina que se usa se importa de España. Entonces, a veces cuando uno lee publicaciones allá, ve que acá también tenemos problemas con la clorhexidina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la contaminación? Bueno, acá tenemos que hacer mucha educación, porque si uno pasa por los servicios a evaluar qué es lo que la gente hace, encuentra que es muy común las prácticas incorrectas. Más allá de que la institución tenga un protocolo claro sobre qué no hacer, pero la gente lo termina haciendo. Por ejemplo, el fraccionamiento de productos, o sea, comprar bidones y hacer frasquitos, reutilizar los recipientes, y uno ve que esto favorece la formación de biopelículas y está publicada el encontrar ahí Pseudomonas, Serratia, Stenotrophomonas e incluso Achromobacter. Institucionalizar las malas prácticas, o sea, tomarlo como el protocolo. La falta de protocolos o el incumplimiento, la falta de supervisión, y acá, si ustedes los invito a todos los que trabajan en un hospital,
que al volver el lunes empiecen a pasar por todos los pisos a mirar qué pasa con los dispensadores de jabón de mano, van a ver que entre el protocolo y lo que ustedes encuentren van a encontrar diferencias. La falta de retroalimentación, y si bien da trabajo estar diciéndole a la gente y recordándole los protocolos, es importante, y el rellenar frascos, o sea, un frasco que no ha terminado, que le quedan 100 centímetros, le agregamos 400 arriba, y ahí estamos aumentando la contaminación del producto. Entonces, el no rellenar es una de las medidas más importantes y el no completar es otro. O sea, una botella vacía o un dispensador vacío en el cual no hacemos un reprocesamiento, o sea, no lo lavamos, no lo descontaminamos y ponemos nuevo producto, o un recipiente que tiene un poco de producto y le agregamos más productos. Entonces, acá me interesaría impactar en los por qué, porque yo creo que uno convence más a la gente cuando uno le dice el por qué. Entonces, ¿por qué no tenemos que agregar jabón a un dispensador que no está vacío, que tiene un sobrante? Se ha demostrado y se ha encontrado que hay una asociación entre rellenar los recipientes y la ocurrencia de brotes o la contaminación por bacilos gram negativos. También que agregar jabón a un dispensador que está parcialmente lleno puede provocar infecciones y esto por eso el CDC y la OMS recomiendan que no se haga. Y porque mezclar restos de jabón o antisépticos de distintos frascos también se ha relacionado con inactivación o con contaminación del producto. También dentro de los motivos de contaminación son la baja concentración de antisépticos. Y hace poco tuvimos la experiencia con un producto con PCMX que estaba por 0,3%. A esa concentración no es un antiséptico, es un conservante. Y estos aspectos hay que revisarlos en los productos. O que venga contaminado de fábrica. Por eso es tan importante el reporte o compartir entre colegas de distintos hospitales cuando uno empieza a tener contaminación, porque cuando es un producto de fábrica todos empezamos a tener problemas. Y también el contaminar las manos en el uso. Cuando yo utilizo un dispensador, lo toco, lo contamino a veces según su mecanismo de expedición de producto y obviamente que aquellos hospitales que usan jabones cosméticos que no tienen un antiséptico tienen que tener mucho más cuidado porque los jabones cosméticos solo tienen conservante y es mucho más probable que se contamine. Entonces, otra de las prácticas es, queda poquito, entonces en lugar de ir al economato a buscar más, ¿qué hago? Le agrego agua para aumentarlo. Eso es una práctica totalmente prohibida, pero que se ha visto que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando a un jabón que viene con un conservante medido para un volumen determinado, yo le agrego agua, lo que voy a hacer es impedir que el conservante me conserve sin contaminación el producto. ¿Por qué? Porque lo estoy diluyendo, le estoy disminuyendo su eficacia. Y esto es muy importante que la gente entienda que no se puede estirar el jabón con agua, porque lo que estamos haciendo es generando las condiciones para que este producto se contamine con más facilidad porque pierde eficacia su conservante. También jabones en barra, que por suerte yo últimamente no lo he visto, pero hubo una época hace muchos años que sí se veía las barritas de jabón, entonces las cortaban en pedacitos para que no hubiera contaminación, pero después con las manos sucias agarraban un pedazo, quedaba toda una pasta mojada, todo contaminado y la gente terminaba contaminando peor que otras opciones. Otros factores de contaminación de producto tienen que ver con deficiencias en el diseño de los dispensadores. El que ustedes ven en la foto es un dispensador que tiene una tapita arriba y nada más. Es imposible que ustedes hagan una limpieza adecuada de ese tipo de dispensadores que no permiten un desarmado y que no permiten una desinfección y limpieza adecuada. Cambiar la botella pero mantener la válvula. Y esto lo hemos visto en muchos brotes. La gente retira el producto contaminado y te dice, pero yo seguí teniendo casos. ¿Pero por qué? Porque la válvula, que está contaminada también, no la tiraste, la seguís usando. Pasar una válvula de un frasco a otro también es una forma de contaminación de productos. El volumen del contenedor superior al consumo. Tenemos un dispensador de medio litro en un lugar donde no se usa nunca. Entonces, ¿qué pasa? Ese medio litro de jabón empieza a estar
un mes y medio en ese lugar y se contamina. ¿Por qué? Porque la fecha de caducidad del producto, el uso extendido va a llegar a la degradación de los conservantes y a la formación de biofilm, lo cual favorece también la contaminación. Dentro de los factores de riesgo de contaminación también está el reprocesamiento nulo o poco frecuente o inadecuado de los dispensadores. Y también más de uno hemos visto el frasquito dado vuelta para usarla hasta la última gota. Entonces tienen que entender que eso está bien con el whisky, pero está mal con el jabón. Luego los factores humanos, y acá tenemos ignorancia, desconocimiento de los riesgos o de los productos. Y yo estoy convencida que mucha gente que hace mal es porque no sabe por qué no lo tiene que hacer bien. ¿Por qué lo tiene que hacer bien, perdón? Instrucciones inexistentes o poco claras. Lave el dispensador intensamente. Es muy difícil que alguien entienda esa palabra si no está descrito cómo desarmar el dispensador, lavar, etc. Capacitación inadecuada, personal nuevo, o creer que es un ahorro y después terminamos con un brote que sale mucho más caro que un ahorro. Bueno, otro factor puede ser la contaminación de la industria, que no siempre alerta a los clientes ni informa los motivos que provocaron la contaminación. De hecho, el brote en España que hubo tan grande de clorhexidina jamás informó a la comunidad cuál fue el origen de esa contaminación en la industria. El jabón líquido intrínsecamente contaminado, además, se ha demostrado que viene con altas cargas microbianas. Fíjense que parte de fábrica con bacterias y pasa el tiempo y cuando ustedes lo van a usar, las cargas bacterianas que se ha visto en las publicaciones de jabones que vienen contaminados en la industria son altísimas. También contaminación de los envases a granel, ¿tá? Y esto, por ejemplo, es una publicación en África, donde vieron que 3 de cada 4 de los contenedores eran desechables reciclados o botellas de refresco tipo Coca-Cola, que algunos estaban parcialmente rotos y usados en exceso y que la mayoría tenía volúmenes por encima de lo que era el consumo habitual. No fueron reprocesados sino reutilizados hasta que quedaron inservibles, tapas y dispensadores rotos, etiquetado inadecuado, y también que estos productos reciclados tenían de golpe la etiqueta del producto anterior, o sea, decía Coca-Cola el jabón de manos. Y la situación fue similar, bueno, no deben de tener Coca-Cola, ahora vamos a ver qué es lo que tenían. Y la situación fue similar para los contenedores de almacenamiento y también los de distribución. Y acá tenemos algunas de las fotos publicadas en ese artículo, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, ahí veo que no. En el primero es iodóforo, donde hay una obstrucción en la punta, lo mismo pasa con esta válvula, esta punta ahí con jabón seco de jabón, contaminación de las válvulas, esto por no lavado, ¿no? El frasco con un jabón que, según los autores, era azul intenso, y vean cómo está casi transparente, eso porque le agregan agua para que el jabón rinda más. Perforación del recipiente, por lo tanto todo el mundo metía la mano ahí para sacarle el jabón. Usar un recipiente que era de otro producto para el siguiente sin cambiarle la etiqueta. Bueno, ahí tienen más o menos cosas de utilizar un frasco de un desinfectante con jabón adentro. Y después, bueno, todo lo típico que pasa con las barras de jabón o los contenedores grandes a los cuales le rellenan y le sacan una parte y otra, y ustedes saben todo lo que pasa con eso. ¿Qué contaminación se detectó en este caso? Bueno, hubo más contaminación para los productos de jabón líquido versus los antisépticos, o sea, los que tenían antisépticos duraron un poco más. Los utilizados principalmente en servicios de alto riesgo y asociados con recuentos elevados, y esto tiene que ver con unidades de cuidado intensivo neonatales, unidades de salas de operaciones. Predominaron los bacilos gram negativos no fermentadores y encontraron resistencia. Y bueno, la resistencia no es porque el jabón genere un antiséptico, un producto que venga en el agua de fábrica, un multiresistente. Generalmente los multiresistentes son por el uso y el tocar las válvulas y contaminar con las bacterias que tenemos en el hospital de los pacientes hospitalizados. También contaminación de las lociones o cremas,
y esto encontré una publicación que habla más que nada en cremas de pacientes de una clínica de rehabilitación, pero que aplica también para el tener cremas comunes, el personal de enfermería. Hubo una incidencia significativamente mayor con las roscas, o sea, donde uno saca y pone la tapa y donde uno pone la crema en la mano y contamina si no está bien lavada la mano al momento de utilizar las cremas. Y si bien se usan conservantes, puede haber una introducción de una carga bacteriana. Igual hay que reconocer que se aprendió tanto de contaminación de cremas que hoy por hoy los estándares internacionales exigen alta concentración de conservantes en los pomos de crema. Pero ustedes saben que también tenemos fabricantes nacionales que no sé qué tanto siguen los estándares internacionales. ¿Cuáles son las medidas para mitigar esto? Bueno, algunas de ustedes ya las saben. Comprar jabones y antisépticos de buena procedencia, esto quiere decir que tengan registro del ministerio, que vengan a una concentración aprobada para el uso. Si tenemos sospecha de un brote o sospecha de contaminación de productos, retirar los productos contaminados y cuarentenar ese producto o cambiar de fabricante mientras estoy en brote. Y esto a veces cuando yo lo recomiendo la gente tiene como miedo. Ay, no, pero se me va a enojar el fabricante. No, tú tenés un problema y tu prioridad es el paciente, no el fabricante. Suspendé la compra de él, comprá otro y si el problema se soluciona, se te solucionó el problema, el paciente es la prioridad. Preferir jabón con antiséptico para servicios de mayor riesgo, y esto tiene que ser así, ceteína natal, no podemos usar jabón cosmético, ni nosotros ni los padres. Usar agua segura, no traspasar ni fraccionar los productos y cambiar hacia formas de dispensación seguras. Yo tengo en el CTI neonatal un recipiente que no es adecuado, lo voy a cambiar porque los neonatos no soportan una infección por Serratia, tienen alta mortalidad para ellos. Entonces, acá tenemos distintas formas, desde la más barata hasta la más cara, ¿no? La más barata es tener un frasco con una válvula o tener un dispensador de pared con un frasco que yo saco y pongo uno nuevo, ¿sí? Tener, obviamente, dispensadores con envase que se descartan, ideal, pero si no nos da la economía, la opción mejor es tener frascos que se saca el frasco y se pone un frasco nuevo. Así evitamos que la gente ande lavando y haciendo cosas que no se hacen bien. Yo en mi hospital tenía un protocolo divino y salí a supervisar y no lo cumplía nadie y tuvimos que cortar por lo sano con Julio y dijimos, basta, acá se compra frasco con válvula nueva cada vez que usemos el frasco, porque el protocolo era divino, pero nadie lavaba nada como lo tenía que hacer. Entonces, preferir frascos con envase con válvula desechable, evitar dispensadores que no se pueden limpiar, desarmar o desinfectar, elegir el tamaño de acuerdo al consumo, disponer de un programa de limpieza de los dispensadores con un protocolo detallado y controlar que se cumpla, capacitar y educar al personal y supervisar el cumplimiento. Y si no pueden, compren frasco con válvula, descartables. Un mantenimiento de un dispensador debería necesitar hacer correr agua caliente por las válvulas cuando el dispensador se vacía, ¿sí? Antes de la reposición de un nuevo jabón, dejar en remojo con agua caliente por 30 minutos, activar la válvula como 20 veces para que pase el producto y se laven bien, limpiar el depósito de jabón y después finalmente una etapa con alcohol para favorecer y bueno, por eso es que no lo cumplen. Entonces, como no lo cumplen, vamos a darle al menos los servicios de alto riesgo, vamos a darle la mejor seguridad, frascos descartables. Con respecto a la contaminación de antisépticos, las situaciones son similares. Yo voy a tratar de resumir. PCMX, ustedes saben lo que antiguamente se llamaba el Espadol, pero hay gente en Uruguay, el Espadol se vendía a 3.75% y era eficaz. El tema es que ahora hay fabricantes que están vendiendo en Uruguay un PCMX por debajo de esa concentración. Entonces no estamos teniendo una concentración efectiva como antiséptico. Tengan cuidado con eso, lean la etiqueta y vean qué es lo que están comprando. Sí, ha habido brotes de infección o de colonización por Serratia en CTI neonatales por productos utilizados a baja concentración y esto es un aspecto que tienen que ir a observar a su hospital. Clorexidina relacionada múltiples veces con contaminación.
Pocas veces con contaminación de la industria, pero muchas veces por el fraccionamiento o por el mal uso que estábamos comentando. Y generalmente cuanto menos concentración de clorhexidina, peor. Y acá quiero resaltar algo. A veces el frasco dice 4% y nos están vendiendo 0,6, 0,5, 0,3. Entonces, no piensen que porque es clorhexidina no puede tener contaminación. Puede tener contaminación y cuanto peor sea el fabricante, más riesgo hay, porque si no le ponen la concentración que deben, es más probable que esa clorhexidina se contamine y sea una fuente de infección. Siguiente punto, iodóforos. Y acá, últimamente, los iodóforos no han sido publicados relacionados con contaminación, porque como les dije antes, las formulaciones de los iodóforos se han mejorado y hay menos situaciones de contaminación, pero igual hay publicaciones de brotes o pseudobrotes de iodóforos. Con respecto al alcohol, bueno, este es el más santo y puro, ¿no? Por eso le decía al whisky, el alcohol es fabuloso. El alcohol se ha relacionado muy poco con contaminación, algunas veces contaminación por esporas. Ustedes saben que el alcohol no es efectivo, Bacillus cereus se ha encontrado en formulaciones, pero es el producto que menos reportes de contaminación ha habido y las pocas que ha habido, ¿saben por qué ha sido? Por fabricación in situ, cosa que en Uruguay no tenemos. Nosotros en Uruguay compramos los gel alcohol y el alcohol lo compramos de buena procedencia generalmente porque ANCAP es quien produce el alcohol y no tenemos producción en los hospitales, así que para nosotros no es un grave problema. Así que reflexiones finales. Los brotes por antisépticos o por jabones de mano a veces pueden pasar desapercibidos y esto es por sistemas de vigilancia deficientes o porque se dan por bacterias que son comunes en el hospital, excepto que empecemos a tener a Cromobacter o Serratia y ahí nos damos cuenta que bueno, eso ya no es lo común del hospital. Porque no son informados ni publicados, la gente oculta, o porque están condicionados con el vínculo de la industria. Ah, no, yo esto no lo puedo publicar porque la empresa se enoja. Ah, yo esto no lo puedo decir porque tengo problemas con la industria. Entonces hay ocultamiento a veces de los hospitales que no quieren decir cuando tienen un problema de productos. También se recomienda compartir la información precozmente. Nosotros tenemos la red y podemos compartir la información para tratar de que a otra institución no le pase. Así que para terminar, a pesar de los esfuerzos persisten los riesgos que contribuyen a la contaminación de estos productos, con una clara mejora en las últimas décadas por aprendizaje. De acuerdo a lo que fue pasando, se fueron cambiando las formas de dispensación, la formulación de los productos, etc. Y dentro de las causas y la persistencia del problema, todos sabemos, hay factores económicos, hay factores empresariales y hay factores humanos, de los cuales aquellos que podamos cambiar tendremos que tratar de tener una incidencia sobre eso. Quedan las referencias cuando colguemos la presentación en la página web, ustedes van a tener las referencias si las quieren consultar, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí. Un comentario y una pregunta, Silvia. El comentario, nosotros, no te digo que lo resolvimos 100%, mentira, pero resolvimos bastante el tema dedicando una persona exclusivamente al tema de los jabones. Es la que se encarga de reponer, es la que se encarga en algunos casos de lavar los frascos y eso lo hace todos los días no cambia, se cambia una vez por semana, pero una vez por semana ella va cambiando los sectores, ella o él, porque son dos personas, y eso nos ha facilitado bastante. Otra cosa, tú dijiste de la concentración de la clorhexidina, en caso que uno quiera medir la concentración, ¿dónde se manda? ¿Facultad de Química? Está, perfecto. Sí, nosotros también tenemos una persona encargada, pero a veces la persona encargada está de licencia o no cumple con el trabajo como debe y terminás con problemas. Por eso lo que hay que hacer cada tanto, que con Julio lo hemos aprendido, hay que hacer rondas. Hay que hacer rondas y revisar de arriba abajo. Decir, hoy salgo a mirar tal cosa, hoy salgo a mirar tal otra. Y hacer un mapeo del hospital y ver la realidad que tenemos, porque siempre hay gente nueva que viene y hace lo que hace en otro lugar o lo que hace en la casa. Y eso es lo peor, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí.
Yo compartirles, parece que el yodo, con el tema de la guerra de Ucrania, está siendo problemático y es muy posible que se estén, o sea, una producción, o sea, menor, y la otra que probablemente nos estén vendiendo yodos, o sea, pongámoslo en lo que lo quieran poner, de mucha menor calidad. Entonces, esto hay que estar pendientes. Interesante eso, ¿eh? Una reflexión nomás antes de otra pregunta. Vieron que con Silvia cuando elegimos los temas, hay veces que elegimos un tema para la ronda o para los talleres, porque por una cuestión de intercambio, lectura o lo que sea, vemos que va a haber algo que va a ser importante dentro de los próximos 2 o 3 años, ¿no? Y a veces ponemos un tema sobre la mesa porque lo vemos así. En este caso es otra la visión, tenemos la fortuna de estar en una red con 22 instituciones. Y entonces, cuando Silvia les cuenta esto, es porque en los últimos meses, más de una institución nos ha consultado por brotes vinculados a esto. O sea, la charla de alguna forma está vinculada a una situación real que está ocurriendo en el país. No es un invento de por si va a pasar. Esto está sucediendo. Pasa que, bueno, obviamente no vamos a decir las instituciones porque no es importante eso. Lo importante es que nosotros identificamos determinados problemas y lo ponemos sobre la mesa para eso, que fue este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta? San José muy callado. La gente de allá del norte. Nadie tiene problema. ¿Alguno ha identificado brotes vinculados a esto? Que quieran comentar. No tienen por qué decir ni siquiera el momento ni la fecha. ¿Camepa? ¿No? ¿Sí? Espere un poquito que ya le calzo en el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por esta instancia. En el 2018, el Banco de Prótesis tuvo un brote por Serratia. Nosotros lo denunciamos inmediatamente al Ministerio de la División, fuimos los primeros y después a las 15 días surgió en el litoral, en el hospital del litoral, no voy a nombrar cuál, y después ustedes publicaron que eran los jabones que venían con la esponjita de bioquirúrgico de un proveedor y no era todos los lotes, era un lote. Y se sacaron todas las canillas, se cultivaron todas las canillas, se sacaron todos los jabones y realmente se volvió al mismo proveedor, se cambió el proveedor, después se volvió al mismo y era ese lote. Ustedes después lo publicaron en un informe que llegó a todo el país, fue en el 2018, en junio del 2018, a Serratia. Se ve que te sacó el sueño, ¿te acordás? Perfecto. Todos los que vivimos un brote, ¿verdad? Que no dormimos por unos días, ¿no? ¿Algún comentario más? Porque tenemos que pasar a la última charla. No, yo recuerdo ese brote, pero en el 2019 hubo un brote nacional. Muchas instituciones, por más que ahora algunos están olvidados. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias, Silvia. La charla final de Diana va a ser, tengo acá, medidas de prevención en la era de la multidrogoresistencia, lo básico y lo no tan básico. Adelante, Diana. Gracias. A ver, me voy a poner el relojito que... Bueno, esto, la verdad, no sabía muy bien cómo plantearlo, pero creo que es una buena medida de reflexión de lo que nos pasa y lo que nos puede pasar. Este es mi hospital, por aquí en la última o penúltima fila estoy yo, aunque no lo crean. Y es un hospital, esta torre precisamente tiene 5 años ahora y fue el primer hospital en México conectado por un puente aéreo bastante largo, que ahora cuando nos tenemos que mover hay que calcular el tiempo porque a veces ir de un lado a otro toma varios minutos. Voy a tratar de solo presentar la magnitud del problema de la multidrogoresistencia, que creo que lo conocen bien,
medidas esenciales en el control y prevención de infecciones, y aquí voy a ir un poco a las evidencias y a las controversias, mucho de lo que son precauciones de aislamiento, cómo enfrentar estas bacterias, endemias versus brotes y algunas cosas con respecto a la implementación, y no estrictamente en este orden. Esto fue publicado el 20 de enero del año pasado, si no me equivoco, y está a razón de un artículo que seguramente ustedes conocen del Lancet, que es un artículo muy impresionante del problema de la multidrogoresistencia. Y esto publicado en la BBC, simplemente 1.2 millones de personas murieron en el 2019 por alguna infección causada por una bacteria multidrogoresistente. Y esto no habíamos pasado todavía por el COVID. Esto ha sido motivo de discusión en diferentes foros, como fue el foro de Davos, y se calcula que para el año 2050 habrá 10 millones de muertes atribuibles a la multidrogoresistencia. O sea, vamos a estar como en los periodos pre-antibiótico, en donde mucho de lo que tenemos no va a servir para tratar estas infecciones. Y esto, que es cuando se han empezado a preocupar los políticos, va a tener impactos profundos sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, pues no es una agenda menor, y todo esto para llegar a este estudio que supongo algunos de ustedes han leído. Este estudio lo considero particularmente importante porque habla de la carga de la resistencia antimicrobiana en el mundo e incluyó análisis de diferentes regiones y países. Utilizaron 5 componentes para estimar esta carga de enfermedad con base en 2 contrafactuales. Muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana, o sea, aquellas de forma directa, y las asociadas con la resistencia, que básicamente se habla de las relacionadas. Las muertes directas fueron de 1.27 millones y las indirectas de casi 5 millones, y esto sigue creciendo. Latinoamérica básicamente es parte de esta barra verde, y básicamente todos nosotros, todos los países de Latinoamérica estamos acá. No estamos ni en el extremo como los países más pobres como África, que además son los que tienen menos recursos para prevención y menos recursos terapéuticos, pero claramente no estamos en una posición privilegiada. Podemos decir que hoy en muchas de estas regiones 1 de cada 5 muertes por bacterias resistentes ocurrió en niños menores de 5 años, y esto seguramente está dado por estas barras verdes. Y las 3 infecciones relacionadas o más relacionadas a resistencia antimicrobiana que más contribuyeron a la muerte fueron infecciones que una parte importante de ellas son prevenibles, bacteremias, infecciones de vías respiratorias bajas e infecciones intraabdominales. Los patógenos que son considerados como prioridad crítica para la OMS, no sé si se alcanza a ver, pero pues son básicamente el grupo ESCAPE. Y aquí también salieron como los más preocupantes dentro del problema de la resistencia antimicrobiana. Entonces, ante esto, dicen que 1 gramo de prevención vale más que 1 tonelada de tratamiento. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas que estar encima e ingeniar para hacerlo cada vez un poquito mejor. Y si yo tomo en cuenta los 5 pilares en control de infecciones, higiene de manos, aislamientos y precauciones de barreras, prescripción adecuada de antibióticos, limpieza, desinfección, descontaminación del equipo, creo que si lo hacemos bien, podemos verdaderamente reducir las infecciones y las infecciones por multidrogo resistentes. El pobre de Semmelweis, que murió además loco, con una enfermedad psiquiátrica, debe revolcarse en su tumba, el pobrecillo, porque la
higiene de manos sigue siendo la medida más importante y costo efectiva para evitar la transmisión de gérmenes y para la transmisión de gérmenes multidrogo resistentes como medida horizontal sigue siendo igual. Este estudio y el de este de arriba, el de Freyas, es muy interesante cómo lo miden, porque además lo miden también en unidades, o sea, no solo qualis y estas cosas, sino en dinero. No hay ninguna otra medida de prevención ni más sofisticada, ni más cara, ni más moderna, ni más antigua que evite más infecciones, y esto va para multidrogo resistentes también, que la buena higiene de manos. Ahora, el problema es, una, tenemos observaciones insuficientes, y la otra es que para reducir la transmisión de gérmenes multidrogo resistentes necesitamos al menos un 70% de apego. Y esto es como el chiste, no sé, en México, que estamos muy cerca de Estados Unidos, es la rana René esta que digo, a veces me dan ganas de no sé, quitar precauciones por contacto, pero cuando me acuerdo de lo mal que se lavan las manos, se me quitan las ganas. Entonces, necesitamos seguir reforzando estos programas de educación y capacitación, y probablemente necesitamos introducir mejores métodos tanto de medición como de educación. Por un lado, a ver si nos podemos hacer de mejores métodos de monitoreo, pero creo que una oportunidad única en control de infecciones es que aprendamos de ciencias de la implementación. En educación está muy bien estudiado que lo que no se enseña con emoción, lo que no se hace con emoción, no sirve. Y yo les pregunto, ustedes capacitan para higiene de manos, ¿no? Suponemos que saben que se tienen que lavar las manos y suponemos que sabemos cuándo se las tienen que lavar. ¿Por qué demonios no lo hacen? O sea, hay unos personajes en los hospitales que es que yo ya estoy pasando al nivel de, como dijo un político hace años, cortarles las manos, a ver si así lo logramos, pero es desesperante. Y estos modelos de ciencias de la implementación, en donde tiene que ver mucho aceptabilidad, adopción, factibilidad, fidelidad, costos, penetración y sustentabilidad, los vamos a tener que utilizar. Yo invito a los más jóvenes a que aprendan de esto. Creo que es una posibilidad real para mejorar algunas de estas cosas. De aislamientos y precauciones de barrera, mucho más fácil decirlo que hacerlo. Las precauciones por contacto no hay ninguna duda que son un pilar en la prevención de infecciones. Es una política clara de prevención para bacilos gram negativos multidrogo resistentes y para algunos como Staphylococcus aureus resistente a meticilina, enterococo resistente a vancomicina. Sin embargo, no son fáciles de que estos se cumplan adecuadamente, y además empieza a haber algunas dudas en ciertas circunstancias qué tan útiles son. Desde luego, ya esto es algo que cada vez aprendemos más y tenemos más información, y la pandemia también creo que enseñó algo, la importancia de acompañar este aislamiento en cuartos individuales, pero hay muchos hospitales que no tenemos esta posibilidad de hacerlo. Y entender que los guantes y las batas actúan como una barrera y reducen el riesgo de adquisición por parte del personal de salud. Pero si nosotros no lo hacemos bien, esto disminuye y al revés puede ser un vector de transmisión. Entonces, ante esta premisa, sí creo que vale la pena considerar algunas cosas. Todas estas precauciones de contacto, su efectividad básicamente se ha medido en brotes y no tenemos tanta información del estatus endémico. Al menos para gram positivos como Staphylococcus aureus resistente a meticilina y enterococo resistente a vancomicina, no
No es tan útil su introducción como medidas universales, por ejemplo, en cuidados intensivos, pero no sabemos qué tan útil puede o no ser para gram negativos. Sí hay algunos datos que pueden disminuir las infecciones por Staphylococcus aureus, pero también tenemos muchas publicaciones en hospitales con altas tasas de apego a higiene de mano que las quitan y eso no tiene ningún impacto negativo. Entonces, son las cosas que tenemos que aprender. Otra es que tampoco parecen ser muy útiles para cepas BLE con alta transmisión comunitaria. Y aparte, la posibilidad de que ciertas bacterias se queden o ciertos gérmenes se queden adheridos a estas batas o así es diferente. Entonces, por ejemplo, en Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas encontraron 14% de las batas y guantes del personal estaban contaminadas. Pero si esto lo medimos para Cinetobacter baumannii, es cerca del 40% versus el 8% de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, también hay diferencias dependiendo del patógeno y esto seguramente tiene mucho que ver con la formación de biopelículas. La otra es el proceso de educación continuo para la colocación y retiro correcto de las batas. Yo me acuerdo cuando empezó COVID, que todo el mundo nos hacía caso. Entonces, había que tener a alguien mirando al que se quitaba la bata para que no se fuera a contaminar. Y ahora casi nos tenemos que hincar para pedirles que cuando entran a una habitación donde hay una precaución por contacto, se pongan la bata. Y como yo les dije, ponerse es muy fácil, quitarse es el problema. Entre más se pongan, más problemas tienen. Pues es la verdad. Sí, había unos que se ponían hasta bolsas de plástico encima de… ¿Te vas a quitar todo eso? Bueno, allá tú sabrás cómo lo quitarás. Aquí tienen porcentajes de apego y una gran pregunta en lo que es las precauciones por contacto en las multidrogoresistentes es la duración. Y esta es una pregunta recurrente. Este paciente hace 3 meses tuvo una bacteremia por una enterobacteria productora de carbapenemasas. Reingresa dentro de 4. ¿Lo aíslo o no lo aíslo? No hay una respuesta absoluta a esta pregunta. Sin embargo, parece que muchos de estos gérmenes pueden excretarse de manera prolongada. Los pacientes se pueden quedar colonizados hasta 12 meses y algunas recomendaciones van hasta 1 año. Y la otra es, con 2 cultivos anorrectales negativos, suficiente para desescalarlos. Hago 2 cuando entran y si me vuelven a recolonizar rápidamente por un asunto de competencia de nicho, yo estoy convencida que las competencias de nicho son uno de los puntos predominantes para este tipo de problemas. Entonces, esto es algo que necesitamos estudiar mejor, las dinámicas de cómo colonizan, limpian, se recolonizan, etcétera. Y la otra, esto es en un hospital X y esto es en mi hospital. ¿Quién es el guapo que se pone una bata así? ¿Y ustedes creen que esto está bien desechado? Yo prefiero entrar sin bata que ponerme una cosa de estas. Yo no sé quién se la puso, no sé cómo se la quitaron, no sé a quién vieron. Entonces, esto es un problema real, no es un problema menor. Más el asunto de los desechables y la contaminación. No me voy a detener aquí, simplemente la efectividad de precauciones de contacto y cultivos de escrutinio. Son estudios algunos que tienen más de 10 años y otra vez cuando vemos estafilococo y enterococos resistentes, aún con los mejores diseños, no parecieron tener un impacto importante, pero tenemos la brecha de gram negativos, que son los que más problemas nos están causando en este momento. Vigilancia activa de colonización. Bueno, esto sí empieza a haber literatura de a quiénes y cuándo tenemos que hacer vigilancia activa para colonización por multidrogo resistente. Este es un estudio interesante publicado, de hecho, hace pocos meses.
y no estoy 100% segura que comparta toda la información que aquí está puesta, porque prácticamente en pocas palabras solo deja precauciones contacto en multidrogo resistente endémicas cuando esto es muy bajo o no existe. Y a veces pienso que no todo lo podemos dejar en tan blanco o en tan negro. Lo que sí me queda muy claro es que hay grupos de pacientes que tenemos que cribar y probablemente aislar mientras tenemos el resultado. Traslados de otros hospitales, todos tenemos la anécdota horripilante de que llegó un germen de estos traído por un amigo que venía de un hospital con una prótesis complicada o una cirugía X o Z, y así nos quedamos con un germen multidrogo resistente. Y otro, pacientes de alto riesgo de colonización, como son todos los hemato-oncológicos, los trasplantados o algunos de estos que van y vienen con muchísimos procedimientos de tipo invasivo. El otro pilar es la limpieza y desinfección del ambiente, y en esta publicación de la Organización Mundial de la Salud está claramente identificada la educación del personal de limpieza, evaluación de prácticas y retroalimentación. Y lo que decía Silvia, no piensen que lo que dicen es lo que hacen y cómo lo hacen. Este esquema particularmente me gusta, es una modificación de esta publicación, y creo que aquí podemos entender muy bien el continuo de lo que es la exposición, infección o colonización, ya sea de piel, cama o ropa, superficies, equipo portátil, manos del personal de salud. Damos toda la vuelta y al final va a acabar sobre un paciente. Y esto puede ser un germen sensible o un germen multidrogo resistente, y de ahí la importancia de las buenas prácticas. Tenemos bastantes evidencias que apoyan la limpieza y desinfección para la prevención de infecciones en multidrogos resistentes. Gérmenes que sobreviven mucho tiempo, patógenos que con frecuencia contaminan manos de personal y pacientes, equipo portátil, transferencia entre batas, guantes, etcétera, durante la atención, intervenciones de limpieza y desinfección que disminuyen estas tasas. Y esto, que es un clásico ya casi, el riesgo de quedar infectado por un germen igual al del compañero si el compañero está infectado o con el ocupante anterior estaba infectado y no hice la limpieza y desinfección correcta. Y esto, o sea, vean, 7 veces de riesgo. Y esto particularmente para los multidrogos resistentes o clostridioides sí nos mete el pie. Y a lo mejor aquí tenemos que pensar en alternativas mejoradas. No hay duda de limpieza y desinfección frecuente de superficies de alto contacto, así como desinfección terminal al egreso del paciente. ¿Con qué? Amonios, peróxido, hipoclorito de sodio. No voy a pelear por esto ni mucho menos. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos que estar seguros que se están limpiando correctamente las superficies de alto toque. Cuando se hacen intervenciones con el personal de educación y limpieza, podemos ver claramente cómo disminuyen las infecciones o la contaminación de este equipo. Yo pondría a las abuelas a verificar cómo limpian los equipos de limpieza. Cuando una abuela o una madre dice que esto está sucio, hay que creerle, no es un invento. Entonces, por eso serían las mejores supervisoras de limpieza, estarían impecables los hospitales. Exactamente, podemos también intentar tener algunos de estos ensayos con bioluminiscencia, ATP o marcadores fluorescentes para tratar de ver que también lo estamos haciendo. O sea, simplemente hablan de carga bacteriana. Yo no sé, esto en mi hospital, cuando hemos tenido, les encanta ver que lo que tocas brilla. Lo que pasa es que ya no les encanta cuando les dimos lo que tocas con tus manos puercas, es lo que brilla, ya no les hace mucha gracia, pero es una manera de retroalimentar
al personal. Entonces, no lo descartaría. Y en obvio de tiempo no lo voy a leer, si quieren luego les paso todas las referencias o la diapositiva. Aquí tenemos varias evidencias de cómo mejorar todo este proceso puede ayudar a disminuir colonización, infección por multidrogo resistentes. Unos segundos para tecnologías de no tocar para la desinfección más allá del ojo humano, que es básicamente estos equipos de peróxido de hidrógeno vaporizado y la luz ultravioleta. Son efectivas para microorganismos en superficies, permiten, a pesar de limpieza, hacer desinfección de algunas superficies, son independientes al personal de limpieza, al menos al ojo y a la mano de ese personal, menos problemas de compatibilidad por hipoclorito de sodio. Yo no sé aquí, pero en México pueden usar unas cantidades de cloro brutales, porque la gente de la limpieza dice que es que si no, no huele bien y estamos pasando al otro lado y acaban estropeando, corroyendo cosas. General requieren poco tiempo. Algunos estudios dicen que disminuye la incidencia de algunas infecciones, pero no está claro, no está recomendado por CDC, no son mejores que el cloro, no tenemos tantos estudios y son costosos, esa es la realidad. Creo que es una estrategia, pero delimitada. Y finalmente hablar de los programas de optimización de antibióticos. Si queremos reducir la multidrogo-resistencia, son necesarios, confieren beneficios probados de proteger a pacientes de consecuencias no intencionadas, mejorar el tratamiento de infecciones, combatir la resistencia antimicrobiana. Y para esto necesitamos gente dedicada. Esto es un punto cardinal. Ni puede ser el infectólogo, ni puede ser la gente de control de infecciones. Tenemos que ser todos juntos, pero tiene que haber un líder. Y si no hay un líder en esto que rinda cuentas y se apoye esto no va a funcionar. Tiene que ser trazable, tiene que reportar, tiene que educar. Finalmente, a manera de conclusión, necesitamos conocer la microbiología local, reforzar los programas de higiene de manos, aislamientos, reconsiderar por tipos de paciente gérmenes y geografía hospitalaria. O sea, yo creo que hay puntos donde tenemos que ser mucho más intensos que otros y también dependiendo lo que tenemos en cada uno de nuestros sitios, pensando en cribado dirigido versus universal. Fortalecer programas de limpieza y desinfección, no sé, tecnologías mejoradas, no tengo una respuesta, me gustaría saber un poco más. Y desde luego programa para el uso racional de antibióticos. Y no olvidarse, la teoría de las capas. Entre más capas nosotros metamos a estos programas, más posibilidades de éxito voy a tener. Solo higiene de manos, solo PROA, solo no va a servir, tienen que ser en general todas juntas. Y yo les doy las gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Diana. Estupenda la conferencia. Bueno, ¿comentarios o preguntas? Estamos bárbaros de tiempo, estamos bien. Tenemos para un par de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? En el segundo round capaz se ponen más. ¿Alguna? Comente. ¿Me deja? No. No, yo lo que quiero comentar es que realmente el tema de los multiresistentes y en particular el gran problema que tiene Uruguay hoy, que son las enterobacterias productoras de NDM, implican un abordaje multimodal, implican un abordaje continuo y capaz que los que han fracasado ha pasado eso. O han discontinuado porque se han creído que ganaron y bajan las defensas y después que se te disemina es bastante difícil de controlar. O creen que con hacer una cosa está bien y realmente no basta hacer una cosa. Creo que Diana estuvo muy clara en su presentación
donde nombró todos los aspectos relacionados con cribado, con aislamiento, con limpieza ambiental. Entonces, creer que le vamos a ganar a las carbapenemasas haciendo una de estas cosas es estar condenado al fracaso. Y como los hospitales de FEMI tienen una situación bastante mejor que la que tiene Montevideo, es bueno que escuchen esto y no se duerman en los laureles, que entiendan que este es un fenómeno que es universal, que es un fenómeno global, que es un fenómeno que a medida que pasa el tiempo se va diseminando cada vez más por la venida de pacientes a Montevideo, por los hospitales de referencia llenos de bacterias con mecanismos de resistencia complejos. Entonces me parece que la advertencia de que no pueden nunca bajar los brazos en la lucha de este problema, ¿no? Eso es clave. Con respecto a la descontaminación, nosotros en mi hospital utilizamos durante mucho tiempo la vaporización con peróxido de hidrógeno, pero vapor, el que venía de Inglaterra, ¿no? El sistema de vapor, no de niebla, el de vapor. Y después utilizamos uno de niebla que venía potenciado con iones de plata. Eran tecnologías muy eficaces, pero nosotros el problema que teníamos era la demora de la disponibilidad de la sala. Nosotros pasamos a radiación ultravioleta y tenemos un excelente resultado. Nosotros no tenemos pacientes que adquieran el patógeno del paciente anterior. No lo tenemos. Y antes de utilizar esta tecnología sí lo teníamos fundamentalmente con Clostridium. No tenemos bacterias de gran diseminación ambiental como Acinetobacter, no tenemos infecciones casi por Acinetobacter en mi hospital. Entonces yo creo que esa es otra cosa, que hay que ir planificando en disponer de estas tecnologías que al final no son caras porque no usan productos químicos, tienen eficacia y bueno, hay que ir pensando en las instituciones que van a tener que tener un complemento porque no basta con confiarse con los procesos estándar de limpieza. Muy buena la charla, me gustó mucho, Diana. ¿Algún otro comentario? ¿Quiénes están con carbapenemasa en su institución ahora? En el último mes, ¿quiénes han tenido carbapenemasa? Levanten la mano. ¿Unos cuantos? ¿Allá también? Sí, allá. Hay unas cuantas manos arriba, ¿viste? Por allá atrás también. Claro, les llegan desde Montevideo. O no lo saben. No las arruines. Comentales. Es como lo que dicen de los celulares. O sea, los celulares están, o sea, yo creo que es de las cosas más sucias que tenemos actualmente. Y por ahí alguien dice que actualmente solo hay dos tipos de personas: las que aceptan que llevan el celular al baño y las que lo niegan. Y la realidad es que no deja de tener razón pero sí, o sea, esto de por ejemplo, nosotros este año tuvimos una explosión de carbapenemasa, sobre todo en pacientes hematológicos. Y, por ejemplo, Acinetobacter resistente lo hemos desaparecido prácticamente. Y una de las cosas que más ayudó fue tener una terapia intensiva nueva, con cubículos nuevos y medidas más rígidas. Pero esto de las carbapenemasas y el paciente hematológico es un horror, porque además es que no para. No, un comentario simplemente. Cuando se dice que no se tiene, la pregunta es cómo vigilan, ¿no? Porque hay muchas instituciones que vigilan, por ejemplo, los CTI solo al ingreso, o algunos pacientes, o instituciones que tienen sitios complejos como de trasplante, pacientes que llegan de hemodiálisis, unidades neonatales, donde no vigilan. Entonces, ¿no tienen o no vigilan adecuadamente? Esa es la pregunta. A veces no todo viene de Montevideo. Nacida y vive en Montevideo, la colega, ¿no? Pero tiene razón. El último comentario, pues tenemos que ir al descanso. Excelente escucharla, la verdad que, bueno,
cosas nuevas y algunas que ya venimos haciendo. Como decía Silvia, el gran desafío es dar continuidad a todo, ¿no? Y creo que otro punto importante es hoy en día, bueno, que ha aumentado la expectativa de vida, tenemos muchos adultos mayores y de los LPM también. Entonces es otro punto que tenemos que enfocarnos y bueno, vamos en eso, ¿no? Tratando de mejorar. Yo hice medicina interna, que fue ayer, y pienso cómo fue el hospital en donde yo estuve antes. La complejidad de los pacientes se ha incrementado muchísimo, porque se usan drogas múltiples para múltiples patologías. Cada vez tenemos más inmunocomprometidos por edad, por fármacos, por enfermedad. Y eso está haciéndolo mucho más complicado. Cerramos aquí. Bueno, permítame, doctor Medina, la última. No, yo quiero tirarles una alerta, ¿no? Estamos con muchas carbapenemasas en neonatos y pediátricos. En mi hospital estamos haciendo cribado el ingreso y están viniendo muchas carbapenemasas. Por lo tanto, la advertencia, porque miren que es una población, el neonato, ¿con qué le das? ¿Qué le das para combatir una NDM? Entonces, ojo, si no hacen búsqueda, cuidado con los CTI neonatales y cuidado con los CTI pediátricos, en particular lo que ustedes reciban de Montevideo. No, y que los infectólogos que están aquí, van a empezar a recibir las consultas de los colegas pediatras, porque no están acostumbrados a tratar las carbapenemasas, ¿sí? Entonces ya empezamos, ayer me llamaron una colega de pediatría, tenía un paciente con una X situación, no están acostumbrados a usar colistina, fosfomicina, tigeciclina, o sea, la consulta va a llegar hacia los adultos, tenemos que buscar la forma de cómo los ayudamos, pero algo le tenemos, pero un centro hay que levantarle brazo. Bueno, escuchen, a las 16 en punto empezamos con el segundo módulo, que va a estar precioso porque hay 7 trabajos que tienen mucho que ver con este primer módulo, así que creo que va a estar muy bueno. 16 horas empezamos.